¿Qué tal, chicos? Vamos a hacer la clase de hoy. La vez pasada empezamos a hablar de lo que son los estereotipos. Recuerden que vamos a empezar a hablar de lo que son los estereotipos, los prejuicios y la discriminación. Bien, este cuatrimestre recuerden que introdujimos lo que es la psicología social, luego abordamos lo que es la cultura, hicieron un trabajo, luego vimos actitudes, también hicieron un trabajo y ahora vamos a ver estereotipos, prejuicios y discriminación y también al final realizarán un trabajo. Bien, estuvimos hablando de qué son los estereotipos, de que no siempre son necesariamente malos, de qué función cumplen. Ahora vamos a ahondar un poco en eso. Retomemos un poco la idea a partir de ciertas definiciones, por ejemplo la anteúltima, estereotipos como una serie de creencias sobre las actitudes personales de un grupo de personas. Bien, ¿no? Eh, Acá podemos ver que dice en la primera, conjunto de características atribuidas a grupos sociales. Entonces, ese conjunto de características que vamos a ir asociando a ciertos grupos va a ser un estereotipo. Por ejemplo, yo pienso que los chilenos tienen esta y esta otra característica, o la gente de Estados Unidos posee estas determinadas características y yo construyo un estereotipo, tengo un estereotipo acerca de la gente que pertenece a ese grupo. O por ejemplo con las profesiones, los psicólogos, los abogados, los policías. Entonces yo pienso que, no sé, que los psicólogos leen mucho, son inteligentes, etcétera, etcétera. Entonces esas son las características que yo tengo asociado al grupo psicólogos, ¿no? O, no sé, los niños, los adolescentes, los adultos, los viejos, etcétera, etcétera. Bien, entonces, ¿cómo funciona un estereotipo? Bien, eh, acá tenemos, primero vamos a verlo de una manera más abstracta, ¿no? Y luego vamos a dar un ejemplo bien concreto. Entonces, acá imaginémonos que los dos estereotipos que vamos a analizar son el rojo y el azul, ¿no? Imaginémonos, ¿no? Hay gente roja y hay gente azul en el mundo. La gente roja, entonces conocemos a un sujeto 1 que sabemos que pertenece al grupo de los rojos y posee las características A, B, C y D. Conocemos al sujeto 2 que pertenece al grupo de los azules, posee las características E, F, G y H. Entonces, conocemos a un sujeto 3. Bien, ahora vamos a ver bien en concreto cómo funciona y para qué nos sirven los estereotipos y cómo los usamos. Sujeto 3. Lo único que sabemos del sujeto 3 es que posee la característica A. Entonces lo que hacemos es, el sujeto 3 posee la característica A, entonces debe pertenecer a los rojos. Bien. Y luego, como ahora sé que pertenece o creo que pertenece a los rojos, a través del prejuicio voy a llegar a la conclusión de que también posee las características B, C y D, que son las características que comúnmente tienen los rojos. ¿Entiende? Yo sé realmente si el sujeto 3 posee las características B, C y D. No, porque las infiero y las deduzco a partir del estereotipo que tengo, a partir de saber o creer que pertenece a los rojos. Bien, veamos un ejemplo concreto acerca de esto. A ver si puedo usar como el lápiz de acá. Entonces, dos grupos, ¿no? Hombres y mujeres. Mira qué prolijo que me queda. Este es simplemente un ejemplo, ¿no? No necesariamente significa que el estereotipo de los hombres es este, o este estereotipo es mejor o superior o nada. Entonces, imagínense que yo tengo el estereotipo construido de los hombres, que los hombres tienen pelo corto, son altos, son musculosos y tienen la voz grave. Y por otro lado de las mujeres, que tienen pelo largo, baja estatura, son delgadas y tienen voz aguda. Bien, entonces tengo dos estereotipos. Los hice como bien tradicionales, bien clásicos para que sea más claro. Ahora imagínense que conozco a un individuo. Bien,
estoy haciendo la fila del supermercado y veo una persona delante mío. Y lo único que veo de esta persona es que tiene pelo largo. ¿Bien? Entonces, como pelo largo es una característica que en mi estereotipo suele estar asociada al ser mujer, ¿no? Acá, lo que voy a hacer es deducir que el sujeto que conocí es una mujer, ¿no? Tiene pelo largo, entonces debe ser mujer. Y como debe ser mujer, deduzco todo el resto de características que en mi estereotipo suelen estar asociadas a las mujeres. Ahora imagínense que esta persona la escucho hablar, no sé, hace una llamada, la escucho hablar y veo que tiene voz grave. Uy, me falló el prejuicio, falló el estereotipo. Bien, y esa sería como la desventaja. O sea, yo muy rápidamente, con muy poquita información, pude saber un montón de cosas de la persona. Bien, todas estas cosas quizás yo no las sabía, bien, o un montón de otras características asociadas al estereotipo de mujer, imagínense. Yo no las pude ver directamente, pero las inferí con solo este dato. Yo tenía solo este dato que tenía pelo largo, y todas estas quizás no las sabía, y las pude inferir gracias al prejuicio de estereotipo. Súper útil, súper práctico y rápido. El problema es que esta manera de construir conocimiento tiene un gran margen de error. Me puedo equivocar. Bien, ¿cuál sería la manera más válida para construir conocimiento? El método científico, que es lo que vimos a principio de año, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que es un método que requiere muchos pasos, que tiene que ser muy controlado, y que requiere un esfuerzo mucho más grande, ¿no? Entonces yo en el día a día no voy a utilizar el método científico cada vez que me encuentro a alguien en la calle. Utilizo el prejuicio y el estereotipo. El problema, ¿cuándo va a aparecer? Cuando yo creo que estos mecanismos de producir conocimientos, el prejuicio y los estereotipos, no crea que sí o sí van a ser acertados, cuando ignore que hay muchas chances de que me esté equivocando cuando realice un prejuicio. Bien, ahí está el problema de los prejuicios, y ahí es cuando pueden derivar en consecuencias negativas, cuando yo, a pesar de la información de la realidad, sigo sosteniendo el prejuicio o sigo sosteniendo los estereotipos que tenía, a pesar de la evidencia que me llega. Imagínense que, no sé, yo soy medio racista y creo que la gente, no sé, creo que los asiáticos son todos buenos en matemática, ¿no? O creo que la gente de color son todos unos delincuentes. O creo que, no sé, los judíos son todos unos avaros, ¿bien? Que son como estereotipos que suelen estar instalados en nuestra cultura. Ahora imagínense que quedémonos con el segundo que dije, ¿no? Que la gente de color son todos unos delincuentes. ¿Por qué? Porque a lo largo de mi vida, bueno, ahora vamos a ver eso. Imagínense que conozco a una persona de color, veo que no es un delincuente, pero sin embargo sigo sosteniendo el estereotipo de que toda la gente de color son todos unos delincuentes. ¿Bien? Ahí va a estar el problema de los estereotipos y de los prejuicios, cuando se suele decir comúnmente cuando la gente es de mente cerrada, ¿no? La palabra más técnica o académica sería rigidez cognitiva, ¿no? Cuando uno es rígido cognitivamente, uno no cambia las creencias que tiene, los estereotipos y los prejuicios que realiza, a pesar de que la evidencia le muestra lo contrario, ¿no? Ahí es cuando surgen malos usos o usos socialmente incorrectos de los prejuicios y los estereotipos. Bien, a ver. Bien, cómo se originan, cómo se crean los estereotipos, cómo se van construyendo? Nosotros a lo largo de nuestra vida vamos conociendo a un montón de personas. Imagínense, vamos a hacerlo simple con hombres y mujeres, ¿no? Yo voy conociendo muchas personas que sé que son hombres.
y voy a ver toda una serie de características, desde las características físicas hasta rasgos de personalidad, bien, hasta características conductuales, ¿no? De cómo se comporta un hombre, cómo se sienta, cómo habla, cómo se expresan, qué palabras utilizan, em, cómo se relacionan con las otras personas, eh, cómo se visten, cómo se arreglan, etcétera, etcétera. Todo ese conjunto de características las empezamos a notar en las personas y empezamos a ver que algunas se repiten, ¿no? En determinados grupos. Entonces, cuando empiezo a ver que todos los hombres poseen cierta característica, cualquiera, no sé, tienen pelo corto, ¿no? Por decir una simple. Bien, cuando empiezo a ver que una misma característica se repite en todos los individuos que pertenecen a un grupo, llego a una conclusión bastante lógica de que pertenecer a ese grupo, o sea, ser hombre, significa tener esa característica, o sea, tener pelo corto. Bien. Entonces así, con los diferentes individuos y las diferentes experiencias, es como se van desarrollando y voy construyendo los estereotipos a lo largo del tiempo. Bien. Entonces, primer paso, veo las características de una persona. Segundo, asocio estas características a un estereotipo. Y tercero, una vez establecido el estereotipo de pertenencia, se infieren otras características, que es lo que vimos antes, ¿no? Entonces, mira, esta persona tiene pelo corto. Ah, si tiene pelo corto debe ser hombre. Y como es hombre, seguramente, no sé, le gusta el deporte y le gusta el fútbol, por dar un ejemplo. Bien, y quería llegar a otra cosa. Bueno, acá está un poco lo que les comentaba la vez pasada, que este recorrido que empezamos a hacer, que son estos tres aspectos de un mismo mecanismo que utilizamos, que son el aspecto como cognitivo, que son los estereotipos, el aspecto valorativo, que son los prejuicios, y el aspecto conductual, que es la discriminación. Por ejemplo, a ver, si yo tengo un estereotipo acerca de los niños, de la niñez, bien, los niños suelen ser A, B, C y D, ¿no? Suelen ser pequeños, infantiles, inmaduros, etcétera, etcétera. Yo voy a conozco un individuo que veo que es infantil, entonces hago un prejuicio y digo, este sujeto, como yo tengo el estereotipo de que los niños les gusta, son infantiles, conozco a una persona que es infantil, realizo el prejuicio de que debe ser un niño. Entonces, infiero un montón de características y me voy a comportar, ¿no? Este es el aspecto conductual de la discriminación. Voy a comportarme de una manera diferente para relacionarme con esa persona en función de su grupo de pertenencia. O sea, yo no me voy a comportar igual cuando hablo con un alumno que cuando hablo con un niño, con un alumno, con un adulto, que cuando hablo con un niño, hablo distinto. Y eso técnicamente es discriminar, es comportarme diferente con una persona por el grupo al cual pertenece esta persona. Y eso no necesariamente está mal, ¿se entiende? Obviamente que puede llevar a malos usos, a malas prácticas, etcétera, etcétera. Bien, por ejemplo, yo no les hablo igual a ustedes que le hablo a mis alumnos que tengo de terciario, ¿se entiende? Con ustedes intento utilizar un vocabulario lo más simple posible y un desarrollo conceptual lo más simple posible, y con alumnos ya de terciario intento utilizar un vocabulario más profesional, más académico, etcétera, etcétera. Bien, y no necesariamente eso está mal, pero califica dentro de lo que sería discriminar. Me comporto hacia ustedes diferente debido al grupo al cual ustedes pertenecen. ¿Se entiende? Es algo que hacemos todo el tiempo. Claramente, en ciertas ocasiones, que ya lo vamos a ver cuando veamos más discriminación puntualmente, puede llevar a consecuencias negativas. Y por último, quería mostrarles cómo es que se miden los estereotipos. Bien, entonces, por ejemplo, cómo se investiga las ciencias sociales acerca de los estereotipos? Imagínense que quiero saber cuál es el estereotipo en Argentina de las mujeres. Bien,
Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero voy a juntarnos una muestra de sujetos, una cantidad de sujetos, mientras más mejor, porque la idea es que la muestra sea lo más representativa posible de la población total. Si quiero saber cuál es el estereotipo de la población argentina, yo necesito lograr juntar una serie de sujetos que puedan representarme a la totalidad de la población argentina. Entonces, tengo que agarrar gente que sea desde niños hasta adultos, desde porteños hasta gente del interior, desde gente del norte, gente del sur, desde gente de nivel socioeconómico alto hasta nivel socioeconómico bajo, etcétera, etcétera. Y básicamente les voy a dar una lista de características. Y acá dice, actualmente, según la sociedad actual, las mujeres en general son vistas como... y te da una serie, todo un listado de características y te dice totalmente en desacuerdo hasta totalmente en acuerdo. Y la gente va a ir marcando qué piensa acerca de, en este caso, de las mujeres. Luego agarro el resultado de todas las personas a las que les realicé este test o este inventario, y las características que me hayan dado con una puntuación mayor van a ser las que configuren el estereotipo de la mujer eh, en lo que sería la población argentina. Bien, entonces quizás veo que, no sé, cariñosas, exigentes, científicas, egoístas y groseras, cualquier cosa digo, ¿no? Son las características que suelen asociarse a las mujeres en la población argentina. Bien, como para darles una muestra de cómo es que se puede abordar de una manera científica este tipo de temas. Así que ahora sí, dejamos acá por hoy, y la semana que viene seguimos hablando de este tema. Vamos a meternos en lo que serían los prejuicios y la discriminación.